Hay personas que llegan 10 minutos antes a absolutamente todo en su vida. A las reuniones de trabajo, a las citas médicas, al aeropuerto 3 horas antes del vuelo, al restaurante antes de que el anfitrión haya llegado siquiera a abrir la puerta. Se sientan en el coche esperando con paciencia visible, caminan lentamente dando vueltas deliberadas por la manzana para no aparecer demasiado pronto, o simplemente llegan y esperan sin quejarse de nada en absoluto. ¿Por qué lo hacen con tanta consistencia en toda situación y en todo contexto posible? ¿Es obsesión de control disfrazada de virtud social? ¿Es ansiedad que encontró una forma aceptable de manifestarse? ¿Es simplemente buena educación y respeto genuino por el tiempo ajeno? La psicología tiene respuestas que van mucho más allá del simple son puntuales por naturaleza, y lo que revelan sobre la personalidad, la historia de vida y la arquitectura emocional de estas personas es sorprendentemente profundo e inesperado para quienes los observan desde fuera sin entender qué hay detrás de ese hábito tan consistente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Lo primero que hay que entender con claridad es que llegar temprano no es simplemente un hábito de organización logística bien aprendido. Es fundamentalmente una respuesta emocional y cognitiva muy específica a la incertidumbre del futuro cercano. Las personas que siempre llegan antes de tiempo tienen, en la mayoría de los casos documentados por la psicología, una relación muy particular con el control anticipatorio y la planificación sistemática del riesgo potencial. El psicólogo Timothy Judge identificó que las personas con alta concienciación, uno de los 5 grandes rasgos de personalidad del modelo más usado en psicología mundial, tienden no solo a ser puntuales, sino a llegar sistemáticamente antes de lo estrictamente requerido por la situación. La puntualidad extrema es, en muchos casos, una manifestación observable y directa de una estructura cognitiva interna que necesita prever, planificar y reducir la incertidumbre antes de que ésta se convierta en una amenaza real y estresante para la persona. Hay un mecanismo psicológico muy específico detrás de este comportamiento que vale la pena entender con suficiente detalle: la anticipación sistemática y constante de consecuencias negativas posibles. Las personas que llegan muy temprano suelen tener una mente que trabaja constantemente, generando escenarios detallados de lo que podría salir mal antes de llegar al destino acordado. ¿Qué pasa si hay tráfico inesperado en la ruta habitual? ¿Y si no encuentro estacionamiento disponible cerca del lugar? ¿Y si el metro se retrasa por un problema técnico imprevisto esta mañana? Este procesamiento anticipatorio constante es genuinamente útil en la práctica porque reduce los errores reales y las sorpresas desagradables. Pero también puede ser extremadamente agotador emocionalmente, porque el cerebro nunca termina de calcular posibles problemas hasta que la persona está físicamente en el lugar y confirma que todo salió bien. Llegar temprano es la única manera conocida de silenciar ese cálculo interno incesante que no para por sí solo. Existe también un componente relacionado directamente con la ansiedad que merece ser nombrado con claridad y sin eufemismos que lo disfracen de algo más aceptable socialmente. Un porcentaje significativo de las personas que llegan muy temprano de manera consistente experimenta lo que los psicólogos llaman ansiedad anticipatoria. No necesariamente un trastorno de ansiedad generalizado diagnosticado clínicamente, pero sí una forma reconocible y real de malestar emocional específicamente relacionada con la posibilidad de llegar tarde o de fallar en cumplir una expectativa social importante para ellas. Llegar tarde representa, para estas personas, algo mucho más que un simple retraso logístico. Representa fallar en algo fundamental, defraudar a alguien que confiaba en ti, generar en el otro una percepción negativa de tu persona que puede ser muy difícil de revertir después. Y el miedo a esa percepción negativa es suficientemente poderoso como para organizar todo su comportamiento alrededor de evitarla a cualquier costo personal. La infancia tiene mucho que ver en el desarrollo de este patrón de comportamiento. Si creciste en un hogar donde llegar tarde tenía consecuencias serias y predecibles para ti, donde la puntualidad era un valor fuertemente impuesto por figuras de autoridad importantes en tu vida temprana, donde el retraso se traducía en castigo visible, humillación pública o conflicto familiar intenso, tu sistema nervioso aprendió desde muy temprano a asociar llegar tarde con peligro real y concreto. ¿Y esa asociación? Una vez grabada profundamente en el sistema límbico durante los años formativos de la infancia, es enormemente persistente y resistente al cambio consciente en la adultez posterior. La persona adulta que de niño fue repetidamente reprendida con dureza por llegar tarde puede desarrollar la puntualidad extrema como un mecanismo de regulación emocional automático que ya no necesita justificación racional en el momento. Llegar temprano se convierte en una señal de seguridad que el sistema nervioso reconoce con alivio genuino, pero no todo en la puntualidad extrema se explica por la ansiedad o el miedo a consecuencias pasadas que dejaron una marca. Hay personas que llegan temprano porque genuinamente valoran el tiempo de los demás como un bien escaso, precioso y no renovable en absoluto. Para estas personas, llegar tarde equivale simbólicamente a robarle tiempo valioso a alguien que podría haberlo usado mucho mejor. Y eso va directamente en contra de sus valores fundamentales de reciprocidad, respeto y consideración auténtica hacia el otro.
Son personas con una alta orientación prosocial bien desarrollada y genuinamente sentida, con una tendencia natural a considerar el impacto real de sus acciones sobre los demás. Esa orientación profunda no viene del miedo a las consecuencias, sino de una ética relacional auténtica que valoran genuinamente por sí misma, independientemente de si alguien las está observando o evaluando en ese momento concreto. La investigación sobre el tiempo y la personalidad señala diferencias individuales muy importantes en lo que los psicólogos llaman orientación temporal dominante de cada persona. Hay personas fundamentalmente orientadas al futuro que piensan habitualmente en términos de consecuencias futuras posibles, de planificación estratégica cuidadosa, de lo que viene después de lo que está pasando ahora mismo. Hay personas orientadas principalmente al presente que viven con intensidad en el ahora y tienden a subestimar consistentemente el tiempo que requiere llegar a algún lado en la práctica real. Las personas que siempre llegan temprano son casi invariablemente personas con orientación futura dominante en su procesamiento habitual del tiempo. Su cerebro está constantemente proyectándose hacia adelante, y esa proyección siempre incluye llegar al lugar acordado con tiempo más que suficiente para acomodarse con calma antes de que empiece la situación que las convocó allí. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hay también un aspecto relacionado con el control activo del entorno que no se menciona con suficiente frecuencia cuando se analiza este comportamiento. Llegar temprano a un lugar te permite conocerlo antes de que lleguen los demás y antes de que empiece la situación social formal que te convocó ahí. Puedes elegir dónde sentarte con comodidad real, observar la distribución completa del espacio disponible, identificar las salidas y los puntos de referencia importantes para ti, familiarizarte con el ambiente antes de que la situación comience formalmente y ya no puedas hacerlo con calma. Para las personas introvertidas o para quienes tienen algún nivel de ansiedad social activa, esta ventana de tiempo de adaptación previa es genuinamente invaluable y difícil de reemplazar con cualquier otra estrategia. No es eficiencia logística fría, es preparación emocional necesaria para funcionar bien en la situación que viene a continuación. Existe también una dimensión menos explorada pero muy real que tiene que ver con la dinámica de poder social en los grupos humanos y sus interacciones cotidianas. Llegar primero a un lugar, en muchas culturas y contextos sociales específicos, es una señal de dominio y de control de la situación que se desarrollará después. Quien llega primero establece el territorio disponible, elige la posición más favorable para sus propósitos, define el ritmo inicial de la interacción que comenzará pronto. En negociaciones importantes, entrevistas de trabajo cruciales o reuniones que determinan el futuro de proyectos, llegar temprano puede ser una estrategia consciente o inconsciente de posicionamiento muy efectiva. Los estudios en psicología organizacional han encontrado que los candidatos que llegan a entrevistas con más antelación tienden a ser percibidos inicialmente como más competentes, más comprometidos y más confiables por los entrevistadores, aunque esa percepción favorable pueda matizarse con la interacción real que sigue. Vale la pena también considerar la relación entre la puntualidad extrema y el perfeccionismo como rasgo de personalidad profundamente arraigado en muchas de estas personas. Las personas perfeccionistas tienen una dificultad real y consistente para tolerar los errores en su propio desempeño social, incluido el desempeño de cumplir con los compromisos de tiempo adquiridos con otros. Para ellas, llegar tarde no es simplemente un inconveniente menor que se resuelve con una disculpa breve y sincera. Es un fallo de carácter que dice algo negativo e importante sobre quiénes son como personas en el fondo. Esta interpretación catastrófica del retraso es característica del pensamiento perfeccionista que conecta de manera rígida e inflexible el comportamiento observable con la identidad profunda de la persona. No es que llegué tarde a esta cita, sino que soy el tipo de persona que llega tarde, lo cual resulta completamente inadmisible para alguien con perfeccionismo activo e intenso que construye su autoestima sobre la base del desempeño impecable. ¿Cómo conviven mejor las personas muy puntuales con las que habitualmente no lo son? Esta es una de las mayores fuentes de conflicto real y sostenido en relaciones de pareja, amistades profundas y equipos de trabajo de todo tipo. La persona que siempre llega temprano ve al que llega tarde como irrespetuoso, desorganizado o egocéntrico en su uso del tiempo compartido. La persona que llega tarde ve al que llega temprano como rígido, ansioso e incapaz de relajarse y fluir con lo que la vida trae. La investigación sobre diferencias individuales en el procesamiento del tiempo muestra que estas diferencias son reales, parcialmente neurofisiológicas y culturales, y no simplemente una cuestión de buena o mala voluntad personal. Lo que funciona en estos casos es la negociación explícita y honesta de expectativas mutuas, acordar tiempos con margen suficiente para ambos, comunicar las necesidades con claridad y evitar convertir una diferencia genuina en el procesamiento temporal en una batalla moral permanente que erosione la relación.
Hay una reflexión importante sobre la puntualidad en el contexto de las diferencias culturales globales que se vuelven muy relevantes en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Países como Alemania, Suiza, Japón y los países escandinavos tienen culturas donde la puntualidad estricta es considerada un valor fundamental y una señal ineludible de respeto hacia el otro. En cambio, en muchas culturas latinoamericanas, mediterráneas y de África Occidental, los horarios tienen una flexibilidad implícita y completamente aceptada que es esperada y normal entre sus miembros. Ninguna de estas dos aproximaciones culturales tan distintas al tiempo es objetivamente superior a la otra. Pero cuando personas de estas culturas diferentes conviven en el mismo espacio profesional o personal, las diferencias en la norma temporal pueden generar conflictos intensos que en realidad no tienen nada que ver con el respeto real, sino con diferentes mapas culturales aprendidos desde la infancia sobre qué significa honrar el tiempo del otro de manera adecuada. Si tú eres de las personas que siempre llegan temprano a todo, esto es directamente para ti. Reconoce el valor real y concreto que hay en esa característica tuya, la consideración genuina que transmites a los demás, la organización que muestras, la fiabilidad que das a quienes dependen de ti de manera consistente. Pero también date el permiso explícito y consciente de que a veces llegar exactamente a tiempo es más que suficiente para cualquier situación de la vida cotidiana real. No toda situación del mundo requiere ese margen de seguridad amplio que tanto necesitas para sentirte tranquilo y a salvo del error. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.